Minuto de las 3 de la tarde en la ciudad de La Plata tenemos unos 33 grados de temperatura. Se espera para la semana que viene, ¿no? Que descienda un poco la temperatura. Para aquellos que nos gusta el calor, es como que ya esta época comienza o comenzamos a pensar que prontamente lo que nos gusta no va a estar. Es cierto que hoy está compleja la situación y sobre todo si tenés a tu viejo que vive en un lugar donde está el mar y te dice, no, recién vine de la playa, te mando una foto de la playa mientras uno anda caminando en el centro platense, realmente con muchísimo calor. Calor y color en el día de hoy seguramente hubo en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, al menos para algunos, ¿no? Y esto tiene que ver con el discurso que dio Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, su cuarto discurso, su último discurso, al menos de este mandato, dijo, por lo tanto, ha quedado claro que va a presentarse para la reelección, a no ser que alguien lo proponga algo y no pueda decir que no, que yo creo que esa propuesta no quiere que llegue él de ella. Pero bueno, la verdad es que el gobernador dio un extenso discurso en el día de hoy, tuvo algunos cruces con legisladores de la oposición y queríamos escuchar justamente la opinión, en este caso del diputado bonaerense por la primera sección electoral de la coalición cívica ARI, dentro de Juntos por el Cambio, Luciano Bugallo. Diputado, ¿cómo estás? José María Oficina es mi nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José María? Muy buenas tardes. Gracias Bueno, por llamar. cuéntanos un poco, diputado, su opinión de lo que fue hoy la Asamblea Legislativa en la legislatura bonaerense. A ver, en concreto, nada que nos sorprenda, un discurso donde, en principio, en términos generales, aburridísimo. Yo creo que estaba como, digamos, creo que mi sensación es que había practicado para la semana que viene, la semana pasada, perdón, que cuando se suspendió por el tema del apagón en media Argentina, Uh-huh. digamos, tuvo como que reestructurar el discurso y hoy quedó medio como a destiempo. Era como que incluso hasta bastante mal leído. Uh-huh. Pero después en cuanto a contenido, la verdad que era casi un revisionismo de todo lo que fue el gobierno de María Eugenia Vidal, como si no hubiesen pasado ya 3 años de gestión de este gobierno. Sí. O sea, todo lo malo es culpa de Vidal, en parte de la pandemia, la crisis internacional, la guerra de Ucrania y la sequía. O sea, no hay ningún tipo de responsabilidad ni mea culpa en cuanto a las decisiones, digamos, de este gobierno que ya lleva tomando hace 3 años. Pero en este Después, caso, haciendo ¿dónde es donde ustedes creen que él no hizo mención a temas propios de la provincia de Buenos Aires o en general a nivel nacional? a ver, de provincia de Buenos Aires y en lo general también, ¿no? Estamos en un contexto inflacionario donde tenemos un 100% de inflación, Sí. tenemos sobre todo en la provincia de Buenos Aires, digamos, donde la pobreza golpea en todo el país cercano al 50%, pero sobre todo en provincia de Buenos Aires, y ni hablar cuando uno se centraliza más quizás en lo que es el conurbano. O sea, ninguna mención a esos índices, ninguna mención a la crisis económica, ninguna mención, incluso por encima, de hecho no por encima, entró a criticar a la gestión de María Eugenia Vidal. Yo no tengo ni por qué, digamos, defenderla, por parte, yo no fui parte de esa gestión, digamos. Uh-huh. Sí, por supuesto, como socio Sí, del Juntos sector por el Cambio, político. uno tiene una responsabilidad, pero después yo no ocupé ningún cargo más, o sea, no tengo por qué hacerme cargo si hicimos algunas cuestiones mal, más allá de lo político. Sí. Pero prácticamente la inseguridad era responsable de Ritondo y María Eugenia Vidal. O sea, después de 3 años de gestión no se hizo referencia absolutamente a nada, planteando sí un discurso medio como de barricada, o sea, que era continuamente Néstor Cristina, con reminiscencias a Perón y pateando la pelota para adelante, como bien decía recién, que era como, por un lado, un discurso que parecía ser una especie de cierre-conclusión, pero dejando la puerta abierta para un próximo mandato. Pero te vuelvo a repetir, en concreto, mira, yo empecé a tomar nota, digamos, de los primeros ítems, a ver, bueno, alguna cuestión puntual, como para poder uno, incluso estando o no de acuerdo, poder discutirla. Uh-huh. Y la verdad que muy vacío, mucha cifra imposible de poderla, demostrar en ese contexto de miles de millones de dólares, miles de millones de pesos de esto, de porcentajes tirados al aire, pero en concreto me decís, bueno, ¿cuál es el rumbo que fija el gobernador para este último año de mandato, en el caso que no siga o si siguiera? ¿Dónde va a estar puesto su objetivo como gestión? Para uno también, desde lo legislativo, poder acompañar, en todo caso, si en algo está de acuerdo, Sí. con proyectos de ley y demás, o incluso si no está de acuerdo, saber en qué te vas a oponer en este año, digamos, cuál va a ser el lineamiento o la necesidad de la gestión con respecto a qué ley se necesita para sus objetivos. Con respecto a eso, absolutamente nada.
Entonces, digamos, fueron 2 horas y pico, creo que, digamos, de discurso, Sí. donde en concreto quedó como una especie de discurso de barricada, de chicana, de hablar de la gestión anterior, y sin hacer ningún tipo de mea culpa, digamos, de la situación actual en la que estamos. Ahora, diputado, cuando el gobernador hizo mención, por ejemplo, al tema de educación, al tema seguridad, algunos temas que hacen, bueno, también al tema de lo que fue el Plan Cunita, por ejemplo, casi siempre cuando comenzaba cada uno de los temas, es como que hacía mención a la gestión anterior, a lo de antes, y a partir de eso es que comenzaba su explicación de lo hecho por el gobierno de él. Piensa, en este caso, que además de lo que fue un discurso que debería ser de gestión, fue bastante electoral por comenzar el año electoral. 100%, pero es un discurso que está planteado hacia adelante, digamos, como abriendo una nueva, como entrando en campaña, pero olvidando que ya llevan 3 años de gestión. Parecía que el gobernador recién acá, parece el discurso, digamos, del 1 de marzo del 2020, sería, digamos, cuando la primera inauguración de sesiones ordinarias después de María Eugenia, parecía que recién que le habían hecho el cambio de mando. Y en cada uno de los ítems era, primero, criticar qué es lo que se hizo antes y plantear qué se hacía para adelante. Ahora, ¿qué hicimos en estos 3 años? Recién justo decía, por ejemplo, educación. En ningún momento se hizo mención a los 2 años que estuvieron las escuelas encerradas. En ningún momento se hizo mención, digamos, a que en 2 años y pico los docentes, digamos, tuvieron un aumento por debajo de la inflación y no tuvieron un solo día de paro. Y ya, no es que uno está a favor de los días de paro, pero digo, a ver, eso es lo que muestra la connivencia de sectores gremiales, que incluso él lo hablaba como tenemos buena relación, porque el diálogo, bla, bla, bla. En realidad lo cierto es que la mujer de Baral está contratada en la provincia, porque no es que los colegios mejoraron, hablaban de inversiones en infraestructura, y el mismo Ministerio de Educación mandó hoy una publicación de en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires se suspenden las clases por la ola de calor. Entonces, ¿dónde están las inversiones hechas? Digamos, no tenés colegios. Bueno, el gobernador habló hoy de 128 nuevos establecimientos educativos. Sí, por eso, pero debo ver. Yo quiero ver si son nuevos, si fueron refaccionados, quiero ver cuáles son, digamos, porque te tiran cifras, debe haber, es imposible. En un momento decían en vivienda, esto es para ver, en vivienda y en acceso a créditos y demás, a ver, si fuera el país o la provincia, en este caso puntual, digamos, que te están, de lo que hablan con respecto a donde estamos viviendo, parece que estamos en 2 países totalmente distintos. Por eso te digo, se hace, en el discurso uno si no lo conocía, dice la verdad que esto es brillante. Ahora cuando vos vas a los hechos, la verdad que la gestión en seguridad en la provincia es calamitosa. Cuando ves, digamos, en infraestructura también, sobre todo los que venimos del interior. Yo a veces cuando estoy en el campo tengo que estar buscando señal en un camino a 300 metros, digamos, de mi casa para ver si consigo señal. A veces no puedo salir porque los caminos son un desastre. Bueno, otro de los temas que habló justamente de los caminos rurales, habló el gobernador en el día de hoy haciendo mención de la cantidad de kilómetros que se habían hecho porque había lugares donde no se podía transitar. Por lo que usted dice, en algunas zonas todavía no están realizados. Mira, de la cantidad de kilómetros que el gobernador dijo que intervinieron con la provincia, no llega al 10% de la cantidad de kilómetros que tenemos en caminos rurales. Y por supuesto esto también, digamos, a ver, alguno cuando suma un gobierno hereda lo que viene atrás, de la misma manera que nos tocó a nosotros recibir, digamos, la herencia recibida nuestra fue la de Scioli, como el próximo que va a venir, digamos. Uno tiene que estar dejando de hablar de lo que recibo. Hay que empezar en concreto qué es lo que vas a hacer para adelante, cómo lo vas a hacer, cuánta plata necesitas, digamos, en el sentido, cuál va a ser el presupuesto, cómo lo vas a ejecutar. Yo te digo en concreto, vamos a decir, bueno, a ver, ¿cómo va a ser el eje de trabajo de Kicillof en este último año de gestión? La verdad que no lo sabemos. En concreto no te quedó algo, si se van a ir por acá, van por allá. Uno puede estar después de acuerdo, ¿no? Desde lo ideológico, de lo político, más. Pero en concreto vos no sabés para dónde va. Digamos, después de 2 horas y pico de discurso, ¿qué quedó en concreto? Nada, críticas a Juntos por el Cambio. Aparte era continuamente críticas al liberalismo, críticas a aquellos sectores que están en contra de la mano del Estado. Digamos, era una cuestión ahí media de retórica ideológica, casi de centro estudiante universitario. Pero flaco, sos gobernador hace 3 años, te queda 1 año de mandato, estás gobernando la provincia más importante de todo el país. Explícanos para dónde vamos, cuál es el rumbo, cuál es el modelo. Mi modelo se basa en esto. Nada. En un momento hablaban de
y por ahí son los temas que más me tocan a mí de cerca, porque son los temas que yo laburo, el tema productivo, Sí. hablaba cómo puede ser que la provincia de Buenos Aires, hablaba de la leche, ¿no? ¿Por qué no agregamos valor en origen? El mismo gobierno que hoy tenemos récord de tambos cerrados en todo el país y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Y se está hablando de agregar valor cuando se están cerrando tambos. Entonces es como que dos realidades totalmente paralelas. En un momento hablaba, no, porque tenemos que generar nuevos mataderos municipales y frigoríficos, tienen que instalarse digamos, en el interior del país, el mismo gobierno que te cierra las exportaciones. Entonces, sí, me parece que hay algo que no está cerrando en esto. Cuando están hablando de que tenemos que agregar valor en origen dentro de un contexto de un gobierno que se queda con el 70% de la renta bruta de lo que produce el campo en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué valor vas agregado si atentás contra la renta, el sector productivo, expropiándola, digamos, entre comillas lo digo, sí, vía desdoblamiento cambiario, vía retenciones? Plata que después no se coparticipa en la provincia de Buenos Aires, o que termina en los conurbanos, o en provincias que son deficitarias y subsidiadas con un 80% de empleado público. Entonces, digamos, hay cuestiones que en lo discursivo suena hermoso, espectacular, nadie puede estar en contra de agregar valor en origen y que la riqueza quede en la localidad, pero cuando vos vas a los hechos en concreto, nada de eso termina pasando. Es un gobierno donde la política, digamos, hacia los sectores que producen es la extracción. Y, digamos, por supuesto, uno ya los conoce con la redistribución de la riqueza, pero para redistribuir la riqueza primero hay que generarla. Vos tenés que dejar que los sectores productivos generen, derramen, sí, inviertan en sus localidades y de esa manera vamos a agregar valor. Ahora, vuelvo a repetir, dos casos puntuales. Habló de agregar valor en la leche y en la carne. En uno, la leche se está cerrando tambos, ya más de 5.000 tambos cerrados en esta gestión de, digamos, los 3 años de kirchnerismo, y tenés las exportaciones de la carne cerrada. Entonces, son dos realidades totalmente distintas, realidades totalmente paralelas. Diputado, tuvieron varios cruces con el gobernador en el tema de idioma, con algunos diputados de Juntos por el Cambio. ¿Fue tensa por momento la relación ahí en el lugar o no tanto? No, en realidad, no, estuvo tranquilo, por eso sí, por supuesto, uno cuando llega el momento que se harta de escuchar, digamos, vuelvo a repetir, cuestiones que no se contestan con la realidad. Te hablaban, digamos, de la gestión de idioma, y vuelvo a repetir, antes de hablar de idioma, cómo recibimos idioma, lo recibimos quebrados, sin prestaciones, sin esto, sin aquello, sin nada, y nosotros lo convirtieron prácticamente en una obra social, una prepaga casi de punta, y la verdad que en los hechos no es así. Uno está continuamente recorriendo y siempre estás haciendo alguna gestión, o por falta de medicamento, o por falta de atención, o porque no le dan bolilla. Durante la pandemia, incluso yo fui uno de los que más movilizó el tema, con el tema del banco de drogas, que no había drogas, digamos, para enfermos inmunodeprimidos, que son aquellas personas que están con cáncer, en un contexto como fue la pandemia, donde justamente esa gente no se podía contagiar absolutamente nadie, tenía que estar cubierto con las drogas, y la provincia y el banco de drogas de la provincia no tenía droga. O sea, digamos, te hablan de una gestión brillante que vos, digamos, si uno no los conociera, decís, che, esto es el modelo a seguir porque es todo brillante, pero cuando lo bajás al territorio, cuando recorres y cuando ves realmente qué es lo que hay y cuáles son los problemas reales de los bonaerenses, pareciera que estamos, digamos, o nos están tomando de pelotudos, o nos están tomando el pelo, o la verdad están viendo una realidad totalmente disfrazada. Entonces se genera unos chisporroteos y con el tema de idioma también, pero digamos, a ver, acá tenés dos opciones, o te quedás callado y haces cuenta, bueno, listo, que termine el discurso, o te dejás que te tomen por pelotudo, o la verdad que hay momentos que uno me salta y te dan ganas de discutirle. Ahora, nuestra obligación, digamos, nuestro rol en ese momento no es de discutir, de debatir, ni contrarrestarlo, digamos, no tenés la obligación de escuchar el discurso del gobernador, y en todo caso, después si estás de acuerdo o no, lo criticás. Pero la verdad que en concreto, digamos, si vos me decís, che, ¿qué te dejó? Nada. ¿Para dónde vamos? No tengo idea, no lo definieron. Y hablaron de María Eugenia Vidal, de Macri, del liberalismo, del capitalismo, y hablaron, digamos, de todos los éxitos del gobierno, que la verdad que no nos podemos ver hasta ahora. Diputado, gracias por atendernos, que tenga una buena tarde. Un abrazo enorme a ustedes y gracias por llamar. Estábamos en comunicación con el diputado bonaerense Luciano Bugallo por la primera sección electoral. Es integrante de la coalición cívica ARI, dentro, por supuesto, de Juntos por el Cambio.